La parábola. Una primera aproximación a través del doblado de papel y su matematización usando rectángulos. En los cursos de geometría analítica y de precálculo, las curvas parábola, elipse e hipérbola, denominadas cónicas, han sido aceptadas en el currículum escolar. Sin embargo, en la gran mayoría de los cursos, la parte algebraica se ve fuertemente favorecida, mientras que la parte geométrica se ve soslayada. Desde la perspectiva de la teoría de los modos del pensamiento de Sierpinska, esta problemática puede ser abordada cuando al parecer el modo analítico-aritmético se desfavorece y algunas veces se elimina de los libros de texto y de los programas de estudio, en tanto que los modos sintético-geométrico y analítico-estructural son tratados de forma enfática. Así lo demuestra el análisis epistemológico que documenta Daniela Bonilla en el año 2012. Esto produce un desequilibrio en esta línea de construcción de conocimiento matemático y posiblemente puede explicar los fenómenos didácticos que se dan al seno del aula de matemáticas, específicamente en la enseñanza de las cónicas y de la geometría analítica. Es así como proponemos una primera aproximación en 3 momentos en el tránsito por el estudio de la curva parábola. Un primer momento queda establecido por la construcción de la curva mediante el doblado de papel. En otras palabras, la construcción de un locus, así como la determinación de la unidad mínima de construcción P. Un segundo momento por el establecimiento del rectángulo base, el cual contiene a los puntos y la recta importantes de una parábola. Y finalmente, en el momento 3, un acercamiento al concepto de parábola como lugar geométrico a través de medición directa sobre el objeto construido. Momento 1. Construcción de la curva mediante el doblado de papel y establecimiento del concepto unidad mínima de construcción P. Mediante el auxilio de un video alojado en YouTube, se pide al estudiante que construya parábolas mediante doblado de papel. Por ejemplo, en una hoja de papel vegetal, este coloca un punto F, foco, cerca de uno de los bordes del papel, directriz, para después, por doblado sucesivo, hacer que cada punto del borde pase por el punto F. Así también se aprovecha para que el estudiante explore el efecto de la distancia entre el punto F y el borde del papel en la forma de la parábola, de tal manera que entre más cerca se encuentra el punto F del borde del papel, se obtiene un objeto más angosto. Las parábolas que se muestran a continuación son el resultado de esta actividad por estudiantes de bachillerato. Este es el primer contacto que ellos tienen con el objeto parábola. Por medición directa, este proceso también logra que el estudiante se percate que el punto más bajo de la parábola, vértice, se encuentra justo a la mitad del segmento que une, de forma perpendicular, el punto F con la directriz, obteniéndose los segmentos congruentes FB y BD, distancia que es denominada unidad mínima de construcción P. Esta magnitud es importante, ya que permite establecer la conexión de la transición entre la forma geométrica y la forma analítica de una parábola y viceversa. Así también, por medición directa, el estudiante determina la distancia del foco a la directriz FD, también determina la ubicación del vértice B y posteriormente de la misma forma determina la distancia del segmento AB, ancho focal, el cual es paralelo a la directriz. Cuando el estudiante lleva a cabo el cociente AB entre FB, donde FB es igual
a la unidad mínima de construcción P, el estudiante observa que para cualquier parábola siempre obtiene como resultado la constante 4, número que relaciona con la estructura de la función analítica x cuadrada igual a 4py o y cuadrada igual a 4px, preguntándose por el significado de estas estructuras. Según García 2018, lo anterior conduce a la idea de que una parábola está contenida en un rectángulo base que permite exhibir tanto las relaciones geométricas y numéricas existentes como los puntos y la recta, directriz, importantes en la parábola. Este rectángulo base tiene las siguientes características. La base es de 4p unidades y la altura es de 2p unidades. El vértice de la parábola se encuentra en la intersección de las mediatrices de la base y de la altura del rectángulo. La base inferior del rectángulo es la directriz y los puntos A y B son los extremos del lado recto. En este segmento justo a la mitad se encuentra el foco F. La distancia B es igual al módulo 4P, que es el ancho focal de la parábola. En el rectángulo base caben 8 cuadrados del lado P. A continuación mostramos algunas parábolas construidas por estudiantes de bachillerato, así como la posterior construcción del rectángulo base. Se exhiben los puntos, las distancias y las rectas importantes en él. Momento 3. Concepción de parábola como lugar geométrico a través de la medición en forma directa. Ya con la construcción del rectángulo base y la determinación de la unidad mínima de construcción P, el estudiante se acerca por primera vez a la concepción de parábola como lugar geométrico. Para ello, el estudiante propone puntos sobre la curva, por ejemplo, el punto Q, el punto P y el punto R. Y usando una regla, el estudiante logra establecer que la distancia del foco F al punto Q, por ejemplo, de la parábola, es congruente con la distancia perpendicular de este punto Q a la directriz, punto M. La experiencia lleva al estudiante a probar con más puntos, R, S, T, siempre obteniéndose el mismo resultado, lo cual conduce a construir conjeturas respecto a la definición FQ igual a QM, posiblemente el primer paso para la entrada a la definición de parábola como lugar geométrico. Estos tres momentos contienen las definiciones y las relaciones de parábola que no son evidentes al estudiante y en algunas ocasiones tampoco se exhiben en libros de texto o programas de estudio. El análisis y la puesta en marcha en el aula de esta propuesta y otras similares puede ayudar a conducir al estudiante desde construir la representación gráfica de una parábola cuando ésta se relaciona con un plano coordenado en los reales, hasta obtener conjeturas más desarrolladas y conceptos sólidos para lograr, como dice Farfán y García, la transición entre una matemática que estudia fenómenos sin movimiento a una matemática dinámica como el cálculo diferencial. Quiero agradecer el apoyo de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, de forma particular al Departamento de Física y Matemáticas para la asistencia y presentación de esta propuesta de investigación. Y también agradecer mucho a ustedes que hayan visto esta ponencia y quedo muy atento a cualquier duda o comentario. Muchas gracias.